Hola, yo soy Rubén Pirela y hoy les voy a dar una breve explicación de lo que es la deformación plástica. La deformación plástica es muy importante en la industria porque se utiliza en procesos de fabricación de todo tipo de piezas y es muy importante en la rama de la ingeniería. Ahora, la deformación plástica es el cambio de geometría de un material, en este caso metálico, de tal manera que aplicándole fuerza cambie su geometría de forma permanente. De eso se trata la deformación plástica. Ahora, es importante conocer la diferencia entre deformación plástica y deformación elástica, porque hay esos dos tipos de deformación. En este caso podemos apreciar el diagrama esfuerzo-deformación. Este diagrama podemos darnos cuenta que en un punto cambia la gráfica. Este punto es el límite elástico del material. Quiere decir que si añadimos esfuerzo en la zona elástica, en el momento en que dejamos de aplicar el esfuerzo, el material va a volver a su forma original. En cambio, si superamos el límite elástico y llegamos a la zona plástica, el material va a quedar con una forma permanente. Quiere decir que su deformación va a ser permanente y va a adquirir una nueva geometría. También es importante conocer lo que llamamos granos. Es interesante porque granos son áreas cristalinas que tienen área individual. Son áreas individuales cristalinas que posee el metal en una forma microscópica, por decirlo así. Al observar el material podemos ver que tienen esta forma y mediante de varios procesos podemos cambiar. Por ejemplo, si tiene esta forma, podemos hacer un proceso de conformado y darle esta forma metalográfica, esta estructura. Ahora, estos procesos dependen mucho, es muy importante, de lo que es la temperatura. Existe una temperatura en este tipo de procesos que se llama temperatura de recristalización. Llamamos a esta temperatura la mitad de la temperatura de fusión del material. Quiere decir que por encima de esta temperatura, es decir, si tenemos una temperatura mayor, estamos trabajando en un conformado en caliente. Y por debajo de esta temperatura, ambiente, o si es posible mayor, pero por abajo de la temperatura de recristalización, es un conformado en frío. Ahora, estos conformados brindan distintas propiedades. El conformado en frío, por ejemplo, requiere mayor esfuerzo para la deformación del material, ya que no es un material muy maleable, es un material que presenta rigidez y necesita mucha fuerza para cambiar su geometría. Además de esto, cambian las propiedades mecánicas del material y la deformación ocurre fuera de los granos. En cambio, el conformado en caliente sucede todo lo contrario. El material es mucho más fácil cambiar su forma, ya que es mucho más maleable. Además de esto, también la deformación ocurre dentro de los granos, es intragranular la deformación. Y nos brinda otras propiedades. Por ejemplo, en el caso del conformado en frío, brinda una pieza mucho más rígida, aunque más frágil. Ahora, varios de estos procesos son procesos volumétricos y procesos de laminado. Los procesos de formación volumétrica son aquellos que cambian la forma del material en tres dimensiones. O sea, cambian toda la forma del material. Uno de estos procesos puede ser la extrusión. La extrusión se basa en añadir un metal, esta parte anaranjada es el metal, en una matriz con cierta forma y un escape. Ahora, esta parte que es una parte móvil, que puede ser un pistón, empuja el metal de manera que se obligue a salir por esta área. Este proceso se llama extrusión y se utiliza mucho para hacer lo que son los tubos de metal, por ejemplo. Otro proceso, este ya es proceso de laminado, o sea, proceso de conformación de lámina de metal. Lo que se hace es que en una matriz hueca, con un molde hueco, se coloca encima de ella una lámina de metal para posteriormente añadirle presión y con la pieza móvil que va a hacer que cambie su geometría y que adquiera una nueva forma que era la que nosotros queríamos que tuviera. Este es otro proceso, se llama proceso de embutido. Otro proceso se llama el proceso de laminación. El proceso de laminación se basa en
Es como la masa de la pizza. Cuando hacen masa de la pizza, agarramos la masa y le pasamos un rodillo por encima para estirar la masa. Lo mismo pasa aquí. Y exactamente lo mismo, pero pasa con metal. Requiere mucho más esfuerzo, mucha más fuerza, pero es el mismo método. Lo que hacemos es una lámina de metal en caliente, se pasa a través de rodillos que cada vez están más cerca uno de otro, con el fin de que la lámina se vuelva mucho más fina al pasar por esos rodillos, adquiriendo una nueva forma. Con este proceso podemos hacer que láminas, bloques de metal mucho más grandes se transformen en láminas mucho más fácil de darle otro uso. Gracias por ver el video, espero que les haya sido muy interesante y sobre todo útil la información que yo les he brindado.